Hola estudiantes, muy buenos días. Les doy la más cordial de las bienvenidas a lo que parece que va a ser hoy día una cápsula, porque no veo estudiantes conectados. Y al parecer esto tiene que ver con, si bien no es una información, como decir así, como oficial, esta cosa como que si hay una paralización total de los estudiantes o no. En esa lógica le he comentado que yo soy bien respetuoso de los procesos que los estudiantes han llevado a lo largo de los años acá en la universidad, y en esa lógica a su vez siempre comento la importancia de los procesos democráticos, y de que todos voten y de que todos los estudiantes por lo tanto tengan la posibilidad de expresar su opinión. Eh, am, Sin embargo, y tal cual como lo he hecho en otros momentos, voy a dar un pequeño periodo de tiempo para ver si es que se conectan más estudiantes. Voy a dar hasta las 8:25 para ver si es que se va conectando gente y para ver si es que efectivamente alguno exige su clase. Sin embargo, de igual forma, no puedo ver contenidos nuevos, por lo tanto voy a ver y hacer un repaso un poco de lo que hemos estado viendo, ¿ya? Así que voy a dar plazo hasta las 8:25, ¿sí?
Hola, bueno, he regresado y como era de esperar, por supuesto, no, hay, no hay estudiantes conectados, así que voy a proceder a grabar la cápsula, que es parte de como yo les he comentado, de lo que los docentes tenemos que realizar, debido a que nosotros tenemos una situación contractual con la universidad y en esa lógica nosotros no, y la universidad no estamos en paro, así que... eh, Ahí sí. Así que ahí cumpliré con, obviamente, con lo que tengo que hacer, que tiene que ver con toda una cosa como de repaso. ¿Ya? Eh, varias cositas como para ir entrando en materia para la cápsula de hoy día. Una de ellas tiene que ver con que la situación país, la situación a nivel mundial es muy compleja. Ya yo creo que todos ya lo hemos visto. Eh, Y hemos ido explorando diferentes informaciones respecto a lo que ha estado sucediendo, ¿ya? En esta lógica, el tema, por ejemplo, lo que es la contingencia, el tema de AFP, ¿ya? Tiene toda una historia que probablemente desconozcan, digamos, algunos de ustedes, toda vez de que el sistema, digamos, como de ahorro previsional tiene una historia bien larga. Y esto tiene que ver con que la AFP, digamos, como organizaciones, se construyeron y se, digamos, instauraron en la década de los 80, ¿ya? Pero en realidad este tipo de instituciones ya existían. Tenían otro nombre, por supuesto, ya las cajas de ahorro provisional, qué sé yo, en fin. Habían otras instituciones. Lo que empezó a suceder ya, y que es parte un poco de lo que en nuestro país se ha estado viendo, y creo yo que uno de los grandes, no sé si decirle problemas, ya, pero en la década de los 80, a partir de una crisis económica y financiera muy fuerte, algunos hablan de una mala gestión de una mala gestión, ya, de una mala gestión del gobierno de Salvador Allende. Otros manejan la teoría de que fue Estados Unidos quienes empezaron de una u otra manera a apoyar ya en este caso, el término de su gobierno. En fin, lo cierto está en que en Chile, en la década de los 80, a comienzos de la década de los 80, Chile tenía unos niveles de desempleo muy altos, un país que tenía unos niveles de pobreza muy altos también. Eh, Y lo que empezó a hacerse en el gobierno de Pinochet o en la dictadura, ya no me quiero pronunciar en este momento con respecto a cómo denominarla, me cargo más sin duda hacia lo segundo, pero en ese periodo se empezaron a privatizar una serie de funciones que el Estado hacía, que tenía que cumplir, para, en este caso, darle la posibilidad a privados de que pudieran ayudar al Estado. En ese periodo no tan solo, por supuesto, aparecieron las AFP, sino que también aparecieron las ISAPRES y también aparecieron las universidades privadas. Eh, Todas estas universidades, algunas con fines de lucro, ¿sí? La Universidad Central no tiene fines de lucro, todo lo que se genera en la universidad tiene que ser invertido en la universidad, no se va la plata a ningún grupo económico. Eh, entre comillas, no, para seguir con lo que estaba comentando, pero la universidad hizo una inversión de más de 6
1.000 millones de pesos eh, para en este caso, construir nueva infraestructura en la sede de Coquimbo. Ya se invirtió harta plata allí. Y eso todo sale digamos, como de la inversión que han hecho ustedes y que yo también, cuando era estudiante de la universidad, también salía, por decirlo así, como de mi bolsillo, pero todo es como para la universidad. Entonces, claro, la mayoría de las universidades privadas son universidades con fines de lucro, entonces la plata se va a quienes son los inversionistas. Acá, en este caso, la plata tiene que ser, en este caso, invertida en la misma universidad. En fin, el Estado hizo todas esas cosas. Ya voy a llegar al tema de procesos psicológicos, por si acaso. El Estado, por lo tanto, empezó a liberar una serie de funciones que tenía y se empezaron a privatizar. Y por lo tanto, se suponía que lo privado iba a complementar y ayudar al Estado a resolver este tipo de dificultades. Como les comento, un país que estaba muy, muy, muy empobrecido. Las tasas de desempleo eran como las tasas de desempleo que se están viendo hoy día, ya de 2 cifras, y que probablemente pueden llegar al 15%. Vale decir, casi o sea, 1 o 2 chilenos de 10 están desempleados. Este es como la proporción, de 10, 2. Entonces, en esa lógica, lo que empezó a suceder tuvo que ver con que el Estado, al momento de privatizar, efectivamente empezó a destinar más recursos y más esfuerzos para poder resolver una serie de problemas que se venían derivando, como les comento, ya sea producto de una mala gestión gubernamental, así como también como otro factor que tenía que ver con la intervención de Estados Unidos, ¿ya? Para que no siguiera como el gobierno de Salvador Allende produciéndose. Toda esta cosa como entre como los gobiernos marxistas, una lucha ideológica bien compleja. Entonces, lo que empezó a darse, lo que empezó a suceder, tuvo que ver con que el país empezó a experimentar un avance económico y un avance financiero muy significativo, ¿sí? Eh, sin embargo, estas iniciativas respondían a un modelo económico desarrollado en Estados Unidos, denominado en este caso el sistema neoliberal, que tiene una serie de características, que por cierto, al no ser economista no las manejo con mucha precisión. Sin embargo, lo cierto está en que el modelo económico que auguraba éxito y ganancias, desafortunadamente solo empezó a generar más riquezas para unos determinados lugares, digamos, como en este caso, de personas o de organizaciones que por lo tanto empezaron a albergar muchas riquezas y por lo tanto a concentrarlas. Esto se viene ya señalando en varios estudios donde el modelo neoliberal podía generar estos efectos, pero también podía generar un gran nivel de inequidad. Inequidad a los servicios básicos, ya no estoy hablando de alimentación necesariamente, sino que también de vivienda, eh, de educación y de salud. Y por lo tanto, bajo esa lógica, lo que se empezó a hacer notar era que si las personas tenían mayores ingresos, por lo tanto podían optar a mejores servicios. Eh, Se acabó la dictadura en ese sentido, ¿ya? Y comenzaron a aparecer otros gobiernos que no sé si habrá habido voluntad política o falta de ella, digamos, u otros, pero lo cierto está en que estas inequidades comenzaron a mantenerse en el tiempo. Sin duda que los indicadores asociados a pobreza bajaron, pero no podemos tampoco sentirnos felices que mientras todos estamos abrigaditos, cuando llueve hay gente en situación de calle. Ojo que a veces hay gente en situación de calle que no quiere vivir en una casa, ¿ya? En general hay gente que ha desarrollado un estilo de vida allí y no quieren, digamos. Sin embargo, obviamente cuando llueve el Estado ha generado lugares y espacios para
que puedan albergarse de la lluvia y de las bajas temperaturas. Pero de una u otra forma, el modelo neoliberal con el que Chile funciona ha generado un gran nivel de inequidad. Entonces, en esa lógica, uno se encuentra, por ejemplo, en la inequidad en torno al sector salud, y que en términos estrictos, si uno tiene más dinero, uno tiene más posibilidades de, por lo tanto, encontrar un mejor especialista. El especialista puede cobrar más caro y la gente tiene la posibilidad, por lo tanto, de pagarles. No todos, por cierto. Y por lo tanto, las personas a veces tienen que atenderse en el lugar que el Estado les ofrece, que es un hospital, un consultorio, un centro de salud familiar, por ejemplo. No estoy diciendo que la calidad sea baja, pero muchas veces la oportunidad de la atención es diferente, ¿ya? Porque en general la cantidad de personas que usan el sistema gubernamental es mucho mayor considerado a la gente que usa los sistemas privados, ¿sí? Y por lo tanto, como una cosa como obvia, las personas que usan más un servicio obviamente van a tener perdón, mayores tiempos de espera. En fin, estas inequidades se han ido agudizando en el tiempo y los gobiernos han estado tratando de generar una serie de estrategias, por ejemplo, para reducir estas inequidades, en particular en el área de la salud. Entonces, por ejemplo, en el gobierno de Ricardo Lagos se generó el Plan Auge, el acceso universal con garantía explícita, en el que empezaron a aparecer las primeras enfermedades, ya muchas de ellas de carácter crónico, en las que las personas podían recibir un apoyo del Estado, ya sea de un 100%, cobertura total, o bien un 80% de la cobertura. 25 problemas de salud crónicos, desde lo que, por ejemplo, hipertensión, diabetes, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el SIDA, digamos, cáncer, esquizofrenia, aparece el primer problema de salud mental allí. En fin, 25 problemas de salud que después en el tiempo se han ido aumentando, ya sea 40 problemas de salud, después hasta el día de hoy, que ya son 80. Y por lo tanto, en esa lógica, el Estado ha tratado de reducir estas inequidades que se han producido. ¿Ya? Esto no lo estoy diciendo yo como desde mi opinión personal, sino que tiene que ver con lo que toda la evidencia, toda la investigación y la documentación amplia, por cierto, han ido mostrando. Entonces, en esta lógica, por ejemplo, hay mucha gente que hasta el día de hoy cree que el auge es para la gente del FONASA y el GES, porque el GES es otro nombre que también recibieron, perdón, los problemas de salud o las enfermedades que se agregaron. Cuando subieron de 25 a 40 se les denominó GES. Y la gente todavía tiene la idea de que el GES es para la ISAPRE, ¿ya? Cuando en realidad auge y GES es lo mismo, acceso universal con garantías explícitas, eso significa auge, y GES significa garantías explícitas en salud. Entonces, claro, lo que empezó a aparecer, por lo tanto, es que el Estado empezó a ayudar con estos problemas de salud. Y el Estado ha tenido una enorme preocupación con la situación de salud del adulto mayor, en términos de que, como hemos visto en prensa, gran parte de los chilenos, al momento de ser adultos mayores, recibe pensiones muy bajas y muchas veces muy diferentes de lo que venían ganando y generando durante su vida productiva. A su vez, como lo pueden haber mirado en la pauta de la película que tienen que ver, el funcionamiento de los procesos cognitivos en los adultos mayores ya comienzan a variar. Y comienzan a variar producto de que el cerebro comienza a envejecer. Cerebros, por cierto, que han estado muy estimulados durante toda la vida, vale decir, mediante la lectura, mediante el uso de la razón, mediante actividades que estimulan procesos de abstracción, por ejemplo, claro, permiten que se retrase la aparición de Alzheimer. Por eso, digamos, no es casual
de que en las universidades existan a veces profesores con mucha edad, porque de una u otra forma lo que ha ido pasando es que los docentes, los académicos, siguen vinculados a actividades de investigación o de lectura de artículos científicos, asistir a congresos, por ejemplo. Eh, en fin, se han mantenido activos. Y por eso hay profesores muy viejitos, muy viejitas, como uno podría decir, y que siguen haciendo actividades, pero uno los ve con una lucidez cognitiva muy grande. Sin embargo, en otros casos, y por elementos genéticos, sin duda, el Alzheimer, ya como deterioro, digamos, como de las funciones cognitivas, producto del paso del tiempo, y en este caso de la memoria, es más fuerte en algunas personas, ¿sí? Probablemente más de algunos de ustedes o ha tenido la experiencia personal de tener a sus propios abuelos con Alzheimer, o bien han visto algún amigo o alguna amiga con que sus abuelos tienen Alzheimer. Y el Estado chileno sin duda se ha preocupado de ello. De hecho, antes del 2000, en el siglo pasado, por decirlo así, no existía el Servicio Nacional del Adulto Mayor. No existía. Y hoy día sí existe. Y como un servicio muy especializado para preocuparse de la situación de salud de los adultos mayores. En esa lógica, cuando, por ejemplo, tenemos que hacer un análisis de los procesos psicológicos, sin duda que lo podemos hacer desde la psicología, como lo hemos estado haciendo. Y hemos estado haciendo un recuento histórico respecto de cómo es que empezaron a incorporarse los procesos psicológicos. Esto recuerden ustedes, como lo hemos visto, que tiene que ver con que en algún momento, producto de la aparición del enfoque conductual, se había dejado de lado de estudiar todo lo que dentro de las personas pasaba porque no existía la metodología o la forma de poder estudiarlos. Lo cual obviamente no era un pero, sino que era como un desafío para ver cómo lo íbamos a hacer. Y en esa lógica después, en el círculo, digamos, el Círculo de Viena fue un grupo de científicos que se reunieron en una actividad científica, en un congreso mundial, para tratar de hacer un estudio científico del mundo y obviamente también de las cosas que estaban dentro de las personas. Y por lo tanto comenzaron a estudiarse ya más científicamente todos los procesos. Hoy día cada proceso psicológico goza de una cantidad de investigaciones tremenda y que se aplican a la más amplia gama de comportamientos que los seres humanos tenemos. Es así como, por ejemplo, cuando estuvimos revisando lo que era el tema del déficit atencional, por ejemplo, cuando, por ejemplo, estábamos revisando y conversando de cómo la publicidad se basa en principios perceptivos para poder ofertarnos los productos y terminemos comprándolos también. En el caso de la memoria, ya, en general uno cuando estudia procesos psicológicos tiende a pensar al comienzo que la memoria solo se encuentra vinculada a lo que son las actividades académicas, ¿sí? Cuando en realidad la memoria se encuentra vinculado, como ustedes lo están viendo o lo vieron en la película Memento, en una amplia gama, valga la redundancia, vuelvo a decir esa frase de nuevo, pero una amplia gama de situaciones de los seres humanos. Sí, muestra que el protagonista lo que recibe de información después lo olvida y empieza a notarlo. Y de allí una de las reflexiones, por ejemplo, que empieza a surgir la película, tiene que ver con que si nosotros finalmente actuamos en base a lo que realmente pasó o a lo que yo interpreté de las situaciones. ¿Sí? Porque allí el protagonista anota en un papel cosas, por ejemplo, confía en él, no confíes en él, ten cuidado con esta persona, en fin. Eh, y en el caso de los adultos mayores, la memoria es el principal proceso psicológico que se ve afectado. Sin duda, en este caso el plan Auge va a seguir incorporando problemas, se espera, si es que ya no se legisló y ya se incorporó, yo sé que se estaba legislando, no sé si se ha incorporado, lo puedo revisar, pero se pretendía incorporar todo lo que era Alzheimer, ¿ya? Porque además del fallo cognitivo, y en este caso producto del paso del tiempo, como les digo, el cerebro empieza a envejecer en algún momento, como envejece nuestro cuerpo, eh,
resulta de que la memoria se ve seriamente dañada. Y uno podría decir, ok, uno podría aceptarlo, porque finalmente es parte de la vida, es parte de nuestro funcionamiento corporal. Sin embargo, lo que se ha visto es que en el caso del adulto mayor se producen muchos problemas de salud y por lo tanto requiere un alto costo económico para las familias. Sobre todo por lo tanto, si las familias son de clase media hacia abajo, muchas veces no tienen los recursos como para, por ejemplo, comprar medicamentos. ¿Ya? Muchos de ellos, por cierto, son dados por los consultorios o por alguna de las patologías que yo le he descrito, que son, como les digo, son 80, y el Estado se los puede dar, es gratis, ¿sí? Sin embargo, el adulto mayor está expuesto a una serie de situaciones de accidentabilidad, por ejemplo. En el caso de los adultos mayores, uno de los accidentes más frecuentes es la fractura de cadera. Fíjense, una fractura en la cadera, no es como que se fracturaron ni la muñeca, ni el dedo meñique, ni el fémur, no, la cadera. Sí, por lo tanto, tienen que estar en este caso en reposo durante un buen tiempo. Y en esa lógica, el lugar más peligroso para un adulto mayor es el baño, y en particular la tina o la ducha. Salir de allí y resbalarse involucra una alta probabilidad de que puedan fracturarse la cadera. ¿Ya? Por otra parte, es un sector de la población que ha estado expuesto muchas veces en los últimos años una alta cantidad de duelos, producto de que puede fallecer su señora, o dicho viceversa, a lo mejor a la señora puede fallecer su marido, o la persona con la que ha vivido 40 años. Y, entonces, por otra parte, le ha tocado muchas veces ya participar de funerales de sus hijos, amigos, amigas, la vitalidad también baja, y también al momento de tener bajas pensiones, la cantidad de dinero que reciben es muy poca, muchas veces como para mantenerse en el mes, que efectivamente en algunos casos no le va a alcanzar nomás. Bueno, no le alcanza, o sea, pagar luz y agua y eventualmente si están pagando el dividendo de la casita que con mucho esfuerzo se compraron, la cosa se pone súper, súper, súper oscura. Eh, um, de hecho, ahora afortunadamente se está probando esta cosa que tiene que ver con una baja significativa del costo en transporte público, ¿ya? Que en algunos sectores de la población el pagar micro suma y suma harto. Y bueno, un adulto mayor andar en una micro a veces no es lo más cómodo tampoco, ¿ya? Eh, entonces, claro, uno empieza a observar todas estas cosas en la situación de salud de adulto mayor. No lo estoy viendo como pobrecitos, ya no, sino que estoy diciendo como que la situación de salud en general va variando mucho y en algunos casos muy profundamente. Pero también tiene un impacto significativo a nivel de las familias. En algunos casos, cuando hay Alzheimer, tiene que haber un adulto responsable, porque es frecuente que algunos adultos mayores salen de las casas a comprar, por decirlo así, y se pierden porque olvidan el camino de regreso. Y por lo tanto, y probablemente ustedes ya tienen que haber visto o en Facebook o en Instagram, más en Instagram probablemente por la generación en la cual ustedes están, que amigos o amigas colocan avisos respecto de que sus abuelos salieron y que no se sabe su paradero. Entonces requieren, por lo tanto, de que haya un adulto que pueda cuidarlos, y eso involucra que ese adulto a veces debe dejar de trabajar. En otros casos hay personas que solamente son dueños de casa y que por lo tanto pueden cuidarlos, pero se aumenta lo que se llama la carga de trabajo. O sea, la persona que es dueña de casa, además de preocuparse de la casa, tiene que preocuparse también de su papá o de su mamá o de su suegro o de su suegra, ¿sí?
que por cierto, como ustedes ya han escuchado y probablemente han visto, empiezan a desconocer también a los familiares. Eh, entonces tiene que vivir alguien con ellos. De hecho, también es frecuente, muchas veces cuando algunos adultos mayores viven solos, que van a cocinar y dan el gas y se les olvida colocar la olla. Y por lo tanto, la posibilidad de que puedan fallecer intoxicados por el gas o que haya una explosión está dentro de las posibilidades y un hecho que tiende a suceder desafortunadamente. A veces con la muerte del adulto mayor y a veces con quemaduras muy graves. Por lo tanto, tiene que haber una persona que tenga que cuidarlos. Porque en algunas fundaciones, en algunos hogares de ancianos, en algunas casas de acogida, los valores no son bajos, son altos en realidad, producto de que requieren de atención profesional también. ¿Esto qué quiere decir? Con que requieren de enfermeras, requieren de técnicos o auxiliares, digamos, como de salud, requieren de psicólogos también, requieren de terapeutas ocupacionales para muchos temas de la actividad física, por ejemplo. Entonces, de una u otra forma, lo que empieza a suceder es que la dificultad que entraña en el Alzheimer es de alta complejidad, ¿ya? De hecho, por ejemplo, la señora o digamos, la dueña de casa que se tiene que quedar a cargo, tiene que aprender una serie de cosas. Desde muchas veces, cuando van al baño, ayudar a limpiarse el popín, eh, que por otra parte, a veces tienen que estar monitoreando que se tomen los medicamentos, contener cuando se producen algunos cambios en el estado del ánimo, producto de que no empiezan a reconocer a su yerna, por ejemplo, o a su propia hija, no la empiezan a desconocer. Entonces, el efecto que tiene a nivel familiar, por lo tanto, es muy alto. De hecho, hay muchas investigaciones que hablan del desgaste que se produce en los familiares de adultos mayores con Alzheimer. De hecho, claro, hay enfermeras que, por cierto, son entrenadas en esto, pero muchas veces los familiares que tienen que hacerse cargo de un adulto mayor o de una adulta mayor, es que a veces cuando están mucho tiempo en la cama, el peso de los huesos puede ir rompiendo los tejidos de la piel y por lo tanto empiezan a aparecer heridas, las famosas escaras. Y por lo tanto tienen que aprender a curar las heridas también. Entonces, cuando nos encontramos con todo esto, nos encontramos, por lo tanto, con que hay una preocupación país mundial respecto a la situación de salud del adulto mayor. Muchos de ellos por el tema del Alzheimer. Entonces, antiguamente se hablaba como del abuelito loco o la abuelita loca, porque a veces como que nos desconoce, pero hoy día se entiende que es una patología, puede ser un proceso natural, como también se podría ver, pero tiene un impacto muy profundo en las familias, en la situación económica y en la situación física de los adultos mayores, ¿ya? También se da esta situación de que hay gente que se aprovecha de la condición de estos adultos mayores y alteran, en este caso a veces, lo que son las herencias eh, y por lo tanto manipulan a estos adultos mayores. A veces hay familias en las cuales los hijos de este adulto mayor no se preocupan mucho y cuando ya se va acercando el periodo de que va a fallecer, pueden volver a acercarse y ya empezar a preocuparse de qué es lo que van a hacer con la casa y venderla tan pronto fallezca o bien incluso venderla antes. Se dan muchos conflictos familiares también allí. Eh, Sin duda que se trata de que el adulto mayor, los últimos años de su vida, por decirlo así, se supone que los tenga que vivir tranquilamente y disfrutando de la vida. Que por cierto que hay algunos que lo hacen, pero en otros casos, en realidad, eso no es más bien una utopía. Eh, entonces, parte, digamos, como de los contenidos de nuestra asignatura asociados a memoria y producto, y en esta lógica de la pauta que yo les envié para la película Memento, es que empiecen de a poco a visualizar
lo que es el Alzheimer, ¿ya? El Alzheimer, para ir redondeando la cápsula de hoy día, es un tipo de demencia. Y esto es bien importante recordarlo porque lo vimos en clase, pero la demencia no es sinónimo de locura, ¿ya? La demencia es, en este caso, una alteración de las funciones cognitivas producto del paso del tiempo. Entonces el cerebro envejece. Entonces no es que el abuelito esté loco o la abuelita esté loca por las cosas que ha hecho, sino que tiene que ver con que su cerebro está experimentando fallos y está teniendo fallos porque ya el cerebro ha ido envejeciendo y por lo tanto, como un músculo también que empieza a perder su tonicidad y su actividad, el cerebro también comienza a perderla. Por lo tanto, la idea de nuestro curso de empezar a hablar de esto tiene que ver con que ustedes como profesionales se van a insertar en una realidad país, se van a insertar y van a ir conociendo las diferentes realidades que tienen las personas, algunas que tienen y gozan de una muy buena situación económica y otras en cambio que la pobreza aparece allí. Yo hablaba con un amigo, digamos, de la universidad con el que estamos haciendo y organizando una actividad de apoyo desde la universidad al Senama, y donde él me decía que la situación en crisis que le está tocando manejar con su equipo, porque él es el encargado nacional de un programa del Senama que se llama Vínculos, y me decía que en la atención telefónica de los adultos mayores le estaba tocando recibir llamados de adultos mayores que no tenían que comer. Entonces esa era la crisis que tenía ese adulto mayor. Ese día no tenía, no tenía pan, no tenía fideos para comer, estaba en situación de pobreza. Eh, entonces cuando vemos la formación profesional, por lo tanto de los psicólogos y de las psicólogas, sin duda que desde el curso y desde todas las asignaturas que ustedes van a tener a lo largo de la carrera, va a ser importante que ustedes siempre sigan profundizando, sigan como el aprendizaje continuo, la formación, capacitación, porque ustedes van a salir a, en mi opinión al menos, ¿ya? A hacer un aporte al país, independiente de donde estén. Se supone que los psicólogos buscamos velar por el bienestar de las personas. Y por lo tanto, como buscamos velar por el bienestar de las personas, tenemos que empezar a afrontar una serie de dificultades que se están dando. Como les comento, en la situación de salud del adulto mayor no tan solo está la salud física, sino que también la salud psicológica y este entorno económico donde existen muy bajas pensiones para ellos. Entonces no alcanza como a cubrir lo que tendría que cubrir. Y sobre todo por una etapa, después de toda la vida haber estado trabajando, llegar a una etapa donde ya no existe la misma vitalidad, ya no existe la misma energía, el cuerpo no se mueve tan rápido, entonces claramente nos encontramos con que allí comienza a aparecer la inequidad y la inequidad al acceso de los servicios de salud, que muchas veces no son oportunos o a veces, como no tienen mucha plata, no son los servicios que deberían prestarse versus en otros lugares donde hay gente que paga más de 1 millón de pesos en una casa de acogida y hasta le arreglan el pelo. En otros lugares no es así y en otras cosas, digamos, en otras áreas, las familias se tienen que hacer cargo y en otras, desafortunadamente, el adulto mayor está solo o está sola. Eh, entonces, el mirar este proceso psicológico asociado al Alzheimer involucra que puedan ver en la parte más bien práctica cómo un fallo en la memoria y el deterioro de esta va generando un impacto en la calidad de vida de las personas y en la calidad de vida familiar también, ¿sí? La idea está en que nuestra asignatura los pueda ir acercando a esta temática y vaya a saber si algunos de ustedes en el tiempo después se desarrollan como un psicólogo o una psicóloga que trabaja en temas de adultos mayor y en particular vinculados con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y con el Senama o liderando grandes proyectos gubernamentales. El caso Juan Carlos Catalán da cuenta de ello, pues está como encargado nacional del programa Vínculos, y ya tomamos contacto con otra exalumna, María José Galvez, que forma parte de las mesas de trabajo del gobierno
en este caso, ver cómo abordar la situación de salud del adulto mayor. Bueno, muchachos, esa ha sido la cápsula de hoy día. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, duda, comentario que tengan, me pueden, en este caso, escribir al correo y les trataré de responder, como siempre les digo, lo más rápido posible. Un abrazo, que puedan estar todos muy bien dentro de lo posible y nos veríamos el próximo jueves, ya sea en clase. Ah, no, ¿verdad que la próxima clase, la próxima semana hay un feriado, creo? Así que nos tendríamos que ver dentro de 2 semanitas más. Cuídense y que puedan estar muy bien con sus familias. Adiós. Que estén muy bien.